Muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando por las ondas radiales de Radio María desde Ecuador. Les saludamos. Un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, sábado 12 de julio. Les saludamos desde la ciudad de Cuenca. Mi nombre es Alexandra Ramos. Dani Paredes nos acompaña en los controles. Y hoy un sábado más les queremos acompañar en este mes hermoso, mes de julio, mes dedicado a honrar a nuestra Madre Santísima en la advocación del Carmen. Estamos próximos a la fiesta de la Virgen del Carmen, que será el día 16 de julio. Y también en julio dedicamos a honrar a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los sábados, hoy queremos invitarles a que nos sintonicen, a que se comuniquen con nosotros, a que escuchen a través de las ondas radiales nuestro programa. También estamos en la app de Radio María. Les invitamos a seguirnos en la página web radiomariaecuador.org y en nuestra cuenta en Instagram conversemos.rm. Y recuerden que si no han podido escuchar todo el programa o quieren volverlo a oír, nuestros programas los estamos colgando en nuestro canal de YouTube Conversemos-RM. Y como todos los sábados antes de iniciar el programa, vamos a encomendarnos al cuidado de San Miguel Arcángel que proteja esta transmisión, haciendo la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del diablo. Reprímale, oh Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y hoy hemos querido traer un tema que muchas veces no nos gusta conversar, y es el misterio del sufrimiento. Para esto hemos invitado a David Espitia. Él es un evangelizador católico que nos acompaña desde México en esta mañana. Él es un predicador que estudió 2 años de teología, es misionero, consejero para las adicciones, dando acompañamiento a adictos para ser reinsertados en la sociedad y para llevarlos a Cristo. También los catequiza y los prepara para que reciban los sacramentos. Él forma parte del grupo Transformados, que es un apostolado que nace en España, en el cual a través de los testimonios de los que forman parte de este grupo, que son voluntarios, ofrecen una luz de esperanza a aquellas personas que buscan salir de la homosexualidad. Y como les decía, el tema que vamos a tratar hoy con David es el misterio del sufrimiento. Uno de los misterios que siempre ha inquietado al hombre y con el que frecuentemente tenemos que convivir es el del sufrimiento y del dolor. Muchas veces nos preguntamos qué sentido tiene sufrir, por qué y para qué sufrimos, y esto nos puede llevar incluso a perder la paz y la esperanza. El sufrimiento humano es un aspecto complejo de la vida del hombre y muchas veces buscamos la manera de evitarlo, creyendo que aquel que sufre es porque está haciendo algo mal en su vida. Y no necesariamente esto es así. Basta con mirar la vida de los santos que se forjaron justamente en el dolor y en el sufrimiento. Por citar algunos ejemplos, tenemos al Padre Pío, a Santa Teresita del Niño Jesús, a Santa Gema Galgani y muchos más. Y es que no hay victoria sin lucha y no hay cielo sin sufrimiento. Para hablar de este misterio del sufrimiento, damos la bienvenida a David Espitia desde México. David, buenos días, un gusto tenerte con nosotros en Radio María Ecuador. Muy buenos días. Pues bueno, muchas gracias primeramente a Dios y agradecer a la radio, por supuesto, Radio María y a ustedes también por haberme invitado y contento de poder participar. Muchas gracias, David, por haber aceptado esta invitación y por tener esa disposición de compartir con la gente que nos oye esta enseñanza tan fructífera que es el sufrimiento, algo que no podemos quitar de nuestra vida, ¿no? Como decía yo al inicio, muchas veces pensamos que el sufrimiento no tiene sentido y justamente queremos que tú nos enseñes cómo debemos llevar esta cruz del sufrimiento, cómo aprender a amar ese sufrimiento que es inevitable para toda persona que está aquí en la tierra. Bueno, pues la realidad es que como tú lo mencionaste también al principio, yo creo que los que más nos han podido enseñar cómo manejar el sufrimiento es la vida de los santos.
pero en este caso nuestro Señor Jesucristo, que es el pilar, ¿no? Del amor al sufrimiento, y ya posteriormente de ahí, pues todos los santos. Eh, Antes de hablar, obviamente antes de hablar de sufrimiento, yo siempre dejo algo muy claro, porque también hay un sufrimiento innecesario, ¿no? O sea, hay dos tipos de sufrimientos. El sufrimiento necesario, el que se necesita para tu santificación, y el sufrimiento innecesario, que no te ayuda ni a santificarte y al contrario, te condena, ¿no? ¿Por qué digo estos dos tipos de sufrimientos? Bueno, porque en este mundo de todos modos vamos a sufrir, pero tú tienes que decidir, o sufres con Dios o sufres sin Dios. El sufrir sin Dios, no estoy hablando de los ateos y agnósticos, estoy hablando de la gente que no vive conforme a la voluntad de Dios o está en pecado mortal, ¿no? Por eso, o sea, por eso la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, menciona a Pedro. Es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Entonces, ahí Pedro, nuestro primer papa, está hablando que hay dos tipos de sufrimientos, ¿no? Entonces, tenemos que primero entender, porque mucha gente dice, es que estoy sufriendo y sé que es la cruz que nuestro Señor me está mandando. A ver, espérame. Pues tú estás en adulterio, tú abortaste, tú estás en prácticas homosexuales, no has confesado nada de esto, no llevas vida sacramental, estás en fornicación, o te estás prostituyendo, o estás en adicciones, o estás practicando ocultismo, lectura de cartas, vas con brujas, juegas ouija, esto no lo has confesado, no has tenido conversión, o sea, esto todavía lo cargas tú, ¿no? Hay que entender que si estás practicando yoga, reiki, feng shui, ley de la atracción, ves pornografía, tienes adicción a la masturbación y no luchas por dejar esto y lo sigues haciendo y te empiezan a pasar cosas, hay que entender que esto no es una cruz y no es pues mira, aborté, no lo he confesado y pues la verdad voy a seguir así. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber daños psicológicos muy fuertes que vas a tener. Depresión, tristeza, ansiedad, paranoia, nerviosismo, miedo, soledad, hasta pensamientos suicidas. Oye, pero es que esto es un sufrimiento que Dios está permitiendo. Espérame, tú abortaste y no lo has confesado. No tienes contrición del dolor y no estés empezando a hacer la voluntad de Dios. Entonces, todos los síntomas que tú tienes por esto que acabas de hacer no es un sufrimiento necesario, ¿no? Entonces, Primera de Corintios 6:9 y Gálatas 5:19, ahí lo mencionan. Relaciones sexuales prohibidas, idolatrías, adulterios, prácticas homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, chismosos, o en Gálatas 5, ¿no? Pecados de la carne, fornicación, impurezas, desvergüenzas, orgías, borrachera, chismes, y ahí viene un listado, no lo voy a dar todo, lo pueden ver ustedes, pero aquí hay un listado que nos da también de pecados, ¿no? Y ahora, Pedro, el mismo apóstol, nos habla de este sufrimiento innecesario que va a haber consecuencias, fíjate, la misma Biblia te lo dice que va a haber consecuencias. Primera de Pedro 4:15, es maravilloso esta cita bíblica, porque Pedro dice, sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o chismoso. O sea, va a ser una lástima que sufras por esto. El mismo Pedro nos lo dice. Entonces yo tengo que entender que hay un sufrimiento innecesario. Yo, por ejemplo, en mi caso, que era adicto a 5 drogas y más al alcohol, que pues también es una droga, y llevé una práctica homosexual durante años, claro que tuvo consecuencias psicológicas, físicas y espirituales. Y sufrí muchísimo. Entonces yo sé que, bueno, ahora lo sé, que a corto, mediano, largo plazo, esto es una bomba fuerte que iba a explotar en algún momento y nada me iba a llenar. Y yo entré en una depresión y lloraba y no paraba de alcoholizarme y de drogarme. Entonces yo voy a decir, ay Señor, te ofrezco este sufrimiento, pero no quiero cambiar. No quiero dejar la vida homosexual y no quiero dejar la droga. No. Entonces, para yo poder entender entonces este tipo de sufrimiento, sí es muy importante tener primero que dividir, porque luego, por ejemplo, hay padres que me dicen, es que mi hijo está sufriendo mucho y la verdad está pasando esto, y yo sé que el Señor le está poniendo esta prueba. Le digo, a ver señora, ¿su hijo va a misa? No. ¿Comulga? No. ¿Hace rosario? No. ¿Con quién anda? No, pues con su pareja. ¿Están casados por la iglesia? No. O sea, ¿están en unión libre? Sí. Ah, ok. Bueno, todo lo que está pasando su hijo, señora, no son pruebas de Cristo. Él mismo
está diciéndole a Satanás, ven y entra en mi vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante siempre dejar este punto. Dejando claro ya este punto del sufrimiento innecesario, ahora sí vamos a hablar de lo que es el amor a la cruz o el sufrimiento necesario, el que se necesita, ¿no? Primero, ¿qué es la cruz? ¿No? Hay dos posturas muy importantes que es la cruz. La primera, y yo creo que es la más importante, es sufrir por amor a Dios. Sufrir por amor a Dios. Eso es súper importante, ¿no? A lo que muchos conocen como alma víctima, ¿no? O victimado, ¿no? O sea, yo voy a sufrir por amor a Cristo. Y el segundo punto importante, que es la cruz, es aprender, porque es que se aprende, ¿eh? Porque sí se aprende, es aprender a unir tu sufrimiento a la cruz de Cristo. Aprender a unir eso, que ahorita lo voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, ya sabiendo que para yo poder sufrir por amor a Cristo y unir mi sufrimiento a la cruz de Cristo, yo tengo que estar en gracia de Dios. Eso ya lo aprendimos, en gracia, no en pecado mortal. Bueno, lo primero es que yo siempre le digo a mis hermanitos cuando doy esta plática, es, a ver, vamos a empezar a quitarnos el chip de la felicidad, ¿sale? Quítate ese chip de la felicidad. Y empezar a aceptar las pruebas que Dios permite. ¿Qué permite? ¿Sale? Como que, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces no lo entendemos. Persecuciones, calumnias, enfermedades, luchas con el mundo, con el demonio, con la carne y hasta los desapegos, ¿no? Los desapegos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el mismo Jesús dijo a los apóstoles, si yo fui perseguido, calumniado e injuriado, ustedes también, porque nadie supera al maestro. Entonces yo debo de entender que el estar rodeado de pruebas es un gozo. Me encanta una parte donde le dice Jesús a Luisa Picarreta, una sierva de Dios de la divina voluntad. Si ustedes supieran el valor del sufrimiento, todos se pelearían por a ver quién sufre más. Eso me encanta. ¿Por qué es cierto? Esto es cierto. Porque esto es importante entender que estar rodeado de pruebas es un gozo. Porque, hermanitos, el pasar pruebas te asemeja a Cristo. Y cuando pases una prueba, ya la siguiente es porque Dios ya te hizo más fuerte. Porque también todas las tribulaciones que uno pase, todas, te dan madurez espiritual también. Llegas a una madurez como lo han pasado los santos. Algo bien importante es que a través del sufrimiento nosotros evitamos un purgatorio. Entonces tú decides, o sufres aquí o sufres en el purgatorio, ¿no? Otra es importante es que las mamás que están sufriendo por sus hijos adictos o un matrimonio que se está destruyendo o lo que fuera, cualquier cosa que estén pasando. Hermanitos, aquí ustedes pueden ofrecer el sufrimiento. Señor, te lo ofrezco esto que estoy pasando por mi hijo que no sale de las drogas, Señor. Te ofrezco estas lágrimas. Yo le digo a las madres, no tienen las lágrimas a lo tonto. Póngase de rodillas y ofrézcale, Señor, uno mis lágrimas a las tuyas, Señor, las uno a las lágrimas que tú derramaste y ofrezcámosla juntos, Señor, por mi hijo que está pasando una situación fuerte por las drogas. Entonces, el poder ser alma víctima, el poder nosotros decir, puedo ofrecer el sufrimiento, es darle un valor, porque el sufrimiento, hermanitos, es oro molido, oro molido. Ahora, hay que entender la realidad de las cosas. El sufrimiento es el único camino al cielo. No hay más. Si ustedes han visto, de católico a católico, si ustedes han visto la vida de los santos, ya sea en películas o lo hemos leído, te das cuenta, dime qué santo no ha sufrido. Todos. O sea, los niños, hasta los niños de Fátima sufrieron, hasta en la cárcel estuvieron, y todavía hacen sacrificios y penitencias fuertes. O sea, María Goretti, apuñalada, asesinada.
hasta los videntes actuales de Medjugorje cuando eran niños los metieron a la cárcel y han sufrido también, entonces, y siguen sufriendo. Entonces yo debo de entender que tanto actuales como santos que pues ya están canonizados, a todos, no hay uno que no haya sufrido. No hay uno, porque Dios sabe que es el único camino al cielo, no hay otro. Entender que el sufrimiento, pues también Dios nada te va a negar, absolutamente nada. Entonces, hay que entender dos citas bíblicas de la carta de Santiago, el apóstol Santiago, que es Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 12, donde dice, consideren un gran gozo el estar rodeado de toda clase de pruebas. Y la otra cita es, feliz el hombre que soporta la prueba, porque soportada la prueba recibirá la corona de la vida que el Señor le tiene otorgada, o sea, el cielo. Entonces yo no debo de ver esto como trágico. Ahora, ¿duele? Claro que va a doler. Duele, al principio duele, pero ¿qué pasa? Que conforme tú vas aceptando el sufrimiento por amor a Cristo, llega un momento en que termina siendo un gozo. Porque los santos, por ejemplo, Luisa Picarreta de la Divina Voluntad, ella hasta allá le decía a Jesús, dame más sufrimiento. Y cuando Jesús se dio cuenta que lo estaba disfrutando, porque con eso Luis estaba salvando almas, como alma víctima, pues se lo quitó. Y los santos llegan a un punto en que se sienten bendecidos el sufrir por su maestro, el sufrir por Cristo y el poder entender que eso puede salvar millones y millones de almas. Entonces mucha gente que puede decir, es que yo no soy predicador, es que yo no soy misionero y me gustaría ser, es que por estar en mi hogar no puedo ser mi catequista. Espérame, lo que tú hagas en lo habitual, Dios lo toma. El dolor de cabeza, ¿qué te está enseñando Jesús? Te estoy participando mi corona de espinas. En el momento que tu hermano de sangre te traicionó, ¿qué te está diciendo Jesús? Jesús te dice, pequeño, pequeña, eso que yo sentí con Judas, te lo quiero participar. Ofrécemelo para que te asemejes a mí. En el momento que tu familia te dé la espalda y te quedas solo, ¿qué te quiere decir Jesús? Jesús te quiere decir, así como el pueblo judío me dio la espalda y me quedé solo, quiero que tú sientas lo mismo para que te asemejes a mí. Cuando te duele la espalda, Jesús te participa cuando se le dislocó el hombro. Cuando te sientes solo en tu cuarto y a veces sientes hasta la ausencia de nuestro Señor, Jesús te participa el monte de los olivos. Y cuando de plano, como los santos, ya no sienten ni a Dios, como Santa Teresa de Ávila o como la Madre Teresa de Calcuta, que fueron años que no sentían a Dios. ¿Qué te enseña Jesús a través de ese sufrimiento? Que cuando Él estuvo en el madero, Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo tengo que entender que lo que vivió Jesús, Dios me lo va a participar a mí a través de las personas y las circunstancias, para que yo viva su vía crucis y me asemeje a Él, para que cuando tú y yo estemos muertos, el momento que Jesús se presente a nosotros en nuestro juicio, Él se vea reflejado en nosotros a través de un espejo, a través de un Jesús crucificado. Porque, por ejemplo, cuando yo era protestante, que fui evangélico durante toda mi vida, desde mi infancia, pues a mí nada más me presentaron el Jesús resucitado, nada más, pero no te hablaban de esto. No te hablaban que el sufrimiento era necesario porque tienes que reparar el daño que uno le hizo a Dios. Oye, yo me metí con más de 700 hombres, hermanos, y llevé a muchos a la prostitución, como yo lo estuve haciendo, y llevé muchos a la droga. Entonces yo tengo que reparar todo ese daño. No nada más encerrarme, llenarme de las cosas de Dios y no ponerme a hacer nada. Yo tengo que entender que con el dolor yo puedo reparar. Si me dio temperatura, infección en el estómago, si me fui de misionero y fui atacado, Señor, te lo ofrezco. ¿Va a doler? Sí, sí va a doler. Porque va a pasar que, por ejemplo, la catequista te está moleste y moleste. Y tú no te lo estás buscando, tú guardas silencio, como Jesús guardó silencio ante Herodes, no le contestó nada, no dijo nada. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú guardes silencio, en tu mente estás, Señor, te ofrezco esto.
Te lo ofrezco este dolor de la calumnia y de todos los malos tratos que esta catequista me está haciendo. Y te lo ofrezco por ella, Señor, por ella, para que tú le hagas ver la luz de la razón. Y yo en el nombre de Cristo Jesús la perdono. Entonces, este lenguaje es muy importante para yo poder entender que estas pruebas son el único camino al cielo. No hay más. En en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, menciona, es necesario que pasemos muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el cielo, hermanos, el cielo lo vale. Lo vale. Hay gente que me ha dicho, es que yo lo ofrezco, pero sigo enojado. Está bien, pero Dios ya lo tomó. No te preocupes. Porque salir del mundo en el que nosotros estuvimos y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Entonces hay que entender que la conversión es un proceso y ese proceso es hasta que uno se muera, porque nunca va a acabar de convertirse. No me imagino un santo que te diga, el Padre Pío, ya soy santo o ya estoy convertido. Claro que no. Entonces, entender que esto es hasta que estemos muertos. Pero si empezamos con lo pequeño, vamos a poder con lo grande, como dijo Jesús. Porque Jesús dijo, si no puedes con lo pequeño, mucho menos vas a poder con lo grande. Entonces yo tengo que entender que desde el dolor de la uña, desde que la vecina no me dio el saludito, que se me metió el carro, yo iba manejando y se me mete el carro y casi choco, es, pues es no tocarle el claxon y simplemente decir, Señor, te lo ofrezco. Cosas tan sencillas que necesitamos empezar a morir al yo, a ese yo, que toda la vida siempre era, es que necesito salud, amor y bienestar, ¿no? O sea, como la iglesia protestante del párale de sufrir, ¿no? Eso es imposible. El sufrimiento no, o sea, es inevitable, para que me entiendas, es inevitable. Obviamente hay mucha gente que pues ya lleva mucho tiempo postrada en cama, ¿no? Una vez, actualmente pues soy ministro de extraordinario, pero cuando llegué a ver enfermos, fui a ver una enferma que pues tenía artritis, pero ya muy avanzada, ¿no? Demasiado, que hasta le tenían que inyectar morfina y estaba en unas muy malas condiciones, ¿no? Y con dolores tremendos. Y la fui a ver y le dije, hermanita, ¿cómo se encuentra? Después dije, ay, ¿cómo se me ocurre hacer esta pregunta, no? Pero se la hice porque tenía que escuchar lo que ella me dijo. Me dijo, hijo, si mi Jesús sufrió por mí en la cruz 3 horas en ese madero, ¿quién soy yo para no sufrir esta enfermedad por amor a mi Cristo? O sea, yo la iba a catequizar y ella terminó catequizándome a mí. Entonces, ahí es donde tú puedes entender, como dice Primera de Pedro 2, 19 a 21, si puedes soportar que los traten mal. Y te digo por qué, porque sus hijos de esta señora la trataban mal a su madre, con artritis, y la trataban muy mal, al grado que no le tenían ni una cama. Ellos sí, pero ella no estaba en la sala tirada. Si pueden soportar que los traten mal, cuando han actuado bien, eso es agradable ante Dios, porque para eso han sido llamados, dice el Señor. Entonces yo debo de entender que la gente me va a tratar mal. En el trabajo, en la familia, en la parroquia, el sacerdote me va a hacer mala cara o no me va a tratar bien. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Porque a ti también te lo hicieron, Padre mío. A ti, Señor. Y me estás participando parte de tus sufrimientos para asemejarme a ti. Entonces, entender entonces que ofrecer el sufrimiento es unirlo a él. Ahora, ¿cómo puede esto ser más fácil de poder entender? Yo recomiendo, en lo personal, hay 3 libros maravillosos. Uno es de Ana Catalina Emmerich, estigmatizada. Sabemos que ella pues tuvo los escritos con detalle de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, María Valtorta, ¿no? Otra que tiene los escritos de la pasión de Cristo con detalle, pero el que yo utilizo, el que a mí me ayuda mucho, es Las horas de la pasión de Luisa Picarret, ¿no?
Entonces es el que yo tengo ya 7 años leyendo todos los días. No paro, si lo acabo lo sigo leyendo. ¿Por qué menciono esto? Ok. Porque si yo no entiendo, esto es bien importante, si yo no entiendo lo que Cristo sufrió por mí, yo no voy a entender la postura del sufrimiento, que yo tengo que sufrir por amor a Él. Entonces, hay que entender que la pasión de Cristo, hermanitos, no es un libro de historia, ¿eh? O sea, no. Jesús vive en un eterno presente y hay que entender que eso es en la actualidad todavía también. Él murió también por mí actualmente, ¿no? Entonces, creo que va a haber un espacio corto de canción y podemos seguir, si quieren, en esta plática. Así es, David. Todo muy interesante, pero sobre todo llega al alma. Como tú dices, David, el sufrimiento es algo inevitable, ¿no? Todo ser humano que llega al mundo, desde que nace empieza a sufrir, quizá físicamente con dolores, quizá por una enfermedad o en el día a día encontramos ese sufrimiento que no falta. Lo importante es saber cómo vivir ese sufrimiento y sobre todo cómo empezar a amar ese sufrimiento. Hablamos también de los tipos de sufrimiento, no necesario e innecesario. Todo esto les pedimos que vayamos meditando, vayamos poniendo en oración para que el Señor vaya moldeando nuestra alma y vayamos cambiando esa idea que tenemos los seres humanos de no sufrir. Como decías tú, de pare de sufrir. Y esa no es la idea. Si nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Regresamos después de esta pausa musical con el segundo bloque. Como decía nuestro invitado David, no debemos desperdiciar el sufrimiento y qué bueno que usted lo esté haciendo así y no ser egoístas, ¿no? Compartir ese dolor, este sufrimiento, no solo por las necesidades nuestras, sino también de tantas almas que están necesitando que alguien se sacrifique por ellas. Bien nos decía la Virgen Santísima en Fátima, ¿no? Les decía a los niños que hay muchas almas que caen en el infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas. Entonces recordemos, al ofrecer este sufrimiento, hagámoslo también por aquellos que están necesitando una oración, por aquellos que están en peligro de condenarse y por las almas benditas del purgatorio. También que necesitan tanto de nuestra ayuda. Muchas gracias, Marta, por compartir su experiencia. Y bueno, pues David, sigamos hablando de este tema tan que nos llega tanto al alma, ¿no? De ver el sufrimiento de otra manera, no como lo ven los ojos humanos, sino como lo ven los ojos de Dios. Totalmente, y como mencionas esa última parte me gustó mucho, porque como dice San Pablo, yo no estoy para darle gusto a los hombres, sino a Dios. Entonces tenemos que entender que hasta nuestro sufrimiento es en lo oculto, ¿no? Y como me encanta mucho la hermana Clark, que la van a beatificar, está ahí es de España. Ella siempre decía o todo o nada, pero me gusta mucho porque en su biografía que salió, pues ella sufría y nunca perdió la sonrisa, ¿no? Siempre andaba sonriendo, haciendo que nadie se diera cuenta el dolor que ella tenía, ya sea de cabeza o ya sea del cuerpo y todo, pero eso es bien importante, eso que mencionaste. Y bueno, retomando este punto, hablaba la parte de meditar en la pasión de Cristo. Sí, di 3 libros, ¿no? Yo mencioné el que yo utilizo, que es Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. ¿Por qué? Ya tengo yo como un poquito más de 7 años haciendo este libro, todos los días. Yo tengo que entender qué es lo que Cristo hizo por mí. No nada más cada año cuando representan el Vía Crucis o la Semana Santa. No. Yo tengo que meditar la pasión de Cristo y eso, bueno, hablo a nivel personal todos los días. Para que cuando me llegue algo, yo digo, Señor, ahora entiendo que tú pasaste también por esto. Gracias, Señor, y lo uno a ti. Entonces, yo debo de entender que, por ejemplo, un ejemplo, Jesús fue perseguido durante 3 años, ¿no? Es más, desde su infancia que ya lo iban a matar, ¿no? Herodes. Pero 3 años perseguido. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 15, versículo 20? Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Entonces yo tengo que entender
Esto es bíblico, yo no le puedo negociar a Jesús, Señor, es que yo soy cristiano, pero no quiero ser perseguido. No, pues es que eso es imposible. En el momento que yo le doy el sí a Cristo, yo también puedo ser perseguido. Y normalmente las primeras persecuciones que recibimos son dentro de la familia, porque también Jesús lo dijo, yo no vine a traer paz, sino guerra. De 5 que hay de la familia van a haber 3 contra 2. Y cuando Jesús quiso predicar en Nazaret, donde él nació, donde él creció, perdón, porque nació en Belén, creció en Nazaret, cuando iba a predicar ahí en Nazaret, pues lo iban a apedrear, lo iban a matar. Y él que dijo, uno no es profeta de su propia casa, o hay otra Biblia que dice de su propia tierra, uno no es profeta de su propia casa. Entonces yo debo de entender que a veces las primeras persecuciones que tenemos son en la familia. Y claro que a mí me pasó, me pusieron apodos muy fuertes, ¿no? Ahora ya, y bueno, ya no digo todo lo que me insultaban, pero digo, yo no me enojaba, pero a mí pues nada más me daba risa, ¿no? Pero hay gente que sí les duele que tu propia familia te hace burla o que ya va en contra de ti. Pero ¿por qué va en contra de ti? Te voy a explicar por qué pasa este tipo de persecuciones. Porque cuando tú decides ser cristiano, Dios ya te da el discernimiento para distinguir el bien y entre el mal. Entonces, cuando te está dando cuenta que tu hermana está en adulterio, la otra en adulterio, la otra en fornicación, tu sobrina no se ha casado, la otra abortó, y empiezas a ver la realidad de la familia, muchas veces queremos ayudarlos y pues claro, se te van a la yugular. Entonces ya no comparte las mismas fiestas, ya no comparte las mismas reuniones, entonces ya empiezan a decir cosas no agradables, ¿no? Entonces hay que entender que estas persecuciones, Jesús la pasó, y yo tengo que entender la pasión de Cristo para entender que también yo la voy a pasar. Jesús en el Monte de los Olivos lloró gotas de sangre, lo vende, lo niega, lo golpean, torrente Cedrón, lo posponen ante Barrabás, y ahí uno diría, ay, ¿qué puedo pensar? Ah, bueno, pues imagínate que tu mamá prefiere más a un hermano que a otro, o que lo que tú quieras, ponte ahí en que pues a Jesús no le escogieron a Barrabás. O sea, en las cosas más pequeñas, si yo medito la pasión de Jesús, en las cosas más pequeñas, voy a ver la misma pasión de Cristo en mis tiempos conforme mi capacidad que Dios sabe que tengo que aguantar, porque él sabe, como dice San Pablo, Dios no te va a poner pruebas que no puedas aguantar. Entonces, son lo que tú aguantes. Obviamente a ti no se te va a dislocar el hombro, pero sí te duele la espalda baja, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la coronación de espinas, pues no la vas a sentir tal cual como nuestro Señor Jesús, no soportaríamos, pero sí te va a llegar una migraña o un dolor de cabeza leve, ¿no? Yo tengo que entender que, por ejemplo, a mí me pasó que una amiga, pues se cae en la calle y se golpea horriblemente, muy feo por una caída. Y le dije, hermanita, bueno, hasta necesito collarín. Le dije, hermanita, mira, a veces Dios nos participa a las caídas que él también tuvo, ¿no? Entonces no te preocupes, también en eso Cristo está contigo, ¿no? El abandono de todos los apóstoles, menos de San Juan, ¿verdad? Pero todos los apóstoles, todos los discípulos, cuando lo abandonaron en la cruz, yo me pregunto, ¿dónde están los que les dio a los más de 5,000 personas que les dio de comer pan y pescado? ¿Dónde están todos esos? Todos le corrieron, incluyendo los apóstoles. Entonces muchas veces nos vamos a sentir abandonados por todos. Entonces ahí es donde dices, ah, ya medité la pasión de Cristo, ahora entiendo lo que Cristo me está participando a través de esto. El encuentro con su madre, el que lo desnudaron, lo crucificaron. Santa Brígida de Suecia le preguntó a Jesús, ¿cuántos fragelazos recibiste? Y Jesús le dijo, 5,480 fragelazos. La sed, la lanza, los clavos, la muerte, bueno, en fin. Y lo más increíble, ¿no? Que en el Evangelio a Jesús le dijeron en el Evangelio, ahí me encanta, vienen en Mateo 11 y Lucas 11, ¿no? Juntando esas dos citas bíblicas, a Jesús le dijeron que era un borracho, fíjate, un borracho, un glotón y que estaba endemoniado. Si eso le dijeron a Jesús, que es el santo de los santos, que no me dirán a mí. Entonces, ¿por qué evitarlo? ¿Por qué enojarme si alguien me trata mal? Hace unos días fui a España a dar una plática y recuerdo que al dar la plática en una parroquia, una persona me hizo unas señas con la mano muy ofensivas, no voy a especificarlas, ¿no?
Y cuando me hizo esas señas con la mano muy ofensivas y se salió enojado, por hablarle del amor de Dios, entonces ahí pues fue muy gratificante. Y en mi mente, en cuando me pasó eso, pues lo único que dije fue gracias, gracias, gracias. Y eso para mí no fue una ofensa. ¿Por qué? Ahí les va, ¿por qué? Porque ahí te viene la clave. La clave de todo esto es que no te lo adjudiques a ti. No te adjudiques que a ti te lo están haciendo. Tú tienes que aprender a desaparecer. Es a Cristo al que se lo hacen. Cuando tú aprendes que no meditas en ti, sino es Cristo en ti, como dice San Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo el que habita en mí. En el momento que alguien te trata mal, que te roban la herencia, que te roban, bueno, que hasta no te regresaron la cazuela, ¿no? De la comida, las cosas tan sencillas. Señor, no es a mí, es a ti. Porque yo debo de entender que en cada persona es Cristo. Entonces, ejemplo, Jesús lo dijo, tuve hambre, no me diste de comer, sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel, no me visitaste, enfermo, no me curaste. ¿Dónde, maestro? No te vimos. Y Jesús dijo, en el más pequeño de mis hijos, ahí yo estaba. Lo que tú hiciste con uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí, dijo Jesús. Entonces yo tengo que entender que si yo soy cristiano, católico, practicante, yo tengo que aceptar que todo lo que me pase, mientras, ojo, paréntesis, mientras esté en gracia de Dios, por supuesto, es voluntad de Dios para mi santificación y para poder llegar al cielo y para poderlo ofrecer y para evitar un purgatorio y para todo ya lo que él mencione. Entonces, si yo medito la pasión de Jesús, esa es una parte muy importante, porque ahí voy a aprender a ya no meditar en mí. Como dijo ahorita la hermanita, me dolían los pies, sentía fuego. Pues, ¿qué le está participando Cristo ahí? A su capacidad que ella pueda soportar, oye, la tiene crucificada desde los pies con los clavos de Cristo. Y sin añadidura, sin punta. O sea, ahí le está participando la crucifixión en los pies a esa mujer. Maravilloso. Y que ella, como tú y lo hemos mencionado, ese es oro molido. Señor, te lo ofrezco. El que este calor que siento, este dolor, te lo ofrezco por la conversión de mi familia. Entonces, no tiremos el sufrimiento a la basura. Repito, es oro molido. Ahora, el primero que nos catequizó del sufrimiento fue Jesús, en el momento que le dimos el sí. ¿Qué dice Mateo 10:38? El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Lucas 14:27. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de todos los días y sígame. Mateo 16:24. Dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el mismo Jesús nos está catequizando de que agarra tu cruz, si quieres realmente seguirlo. Porque, a ver, supongamos, yo voy a la iglesia, sirvo, soy lector, pero apenas una compañera de ahí mismo de la iglesia me manda, ¿me puedes traer por favor lo que está allá, el manto que quedó allá? Pues ve tú, que tú no puedes. Entonces ahí te das cuenta que cualquier cosita te enojas, te irritas. O sea, entonces muchas veces queremos un Dios a nuestra medida o querer nosotros generar nuestra cruz que a nosotros nos dé la gana. Y no es así, no es así. Entonces yo debo de entender que, como menciona en Mateo capítulo 7, 13, 14, entren por la puerta angosta que te lleva al cielo, porque amplio es el camino que te lleva a la perdición y muchos van por ese, pero qué espacioso y qué pocas personas van al camino que te lleva al cielo y que es angosto. Ese camino angosto es la cruz, es el sufrimiento. Ahora, ¿qué me va a ayudar a aguantar el sufrimiento? Esto es muy importante, saber qué me va a ayudar a aguantar el dolor, porque muchos van a renegar, podemos, pues, también uno no puede escaparse de esto, podemos llegar a renegar del sufrimiento. Entonces, ¿qué necesito primero? Yo lo primero que recomiendo a todas las personas es esto: confesión de vida o confesión general.
Se puede buscar hasta en internet, confesión de vida, hay uno de San Juan Bosco, hay varios santos que han hecho confesión de vida y ahí viene con detalle, hacer cita con el Padre, porque esto ya es con cita. Y decir, a ver, desde que tengo uso de razón, que la razón pues ya la empezamos a generar desde los 7 años de edad, hasta la fecha, yo tengo que sacar pecado por pecado. Porque para yo poder aguantar el sufrimiento, yo tengo que estar lo más limpio que se pueda. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, cosas tan sencillas, ¿no? He amado a otras personas más que a Dios. En algún momento te pasó, amaste más a tu esposo, a tus hijos, y no lo has confesado. He amado otras cosas más que a Dios. El trabajo, el dinero en algún momento en tu vida y no lo has hecho. ¿Alguna vez festejaste la Semana Santa de vacaciones y no lo conmemoraste como tenía que haber sido? ¿Alguna vez estuviste en una Navidad en borracheras o en tu cumpleaños en borracheras y no se ha confesado? Hablo de que yo tengo que aprender a dar detalle de todo lo que yo he ofendido a Dios para estar libre y poder aguantar los fregadazos de la cruz, que me van a santificar, por supuesto. Entonces, la confesión general es básica. Y claro, la Eucaristía, si hay posibilidad de comulgar diario, es diario. Yo siempre digo, a ver, investiga cuántas parroquias hay alrededor de tu casa, cuántas alrededor de tu trabajo, averigua los horarios y trata de ir todos los días porque ahí está Jesús presente y real. Entre más comulgues tú, hermanito, más vas a aguantar porque está Cristo dentro de ti y Él te va a dar toda la fuerza. Pero hay gente que pues ni rosario diario hace, no va a misa, no comulga, no lee la Biblia, no hace ayuno, no hace oración, no visita el Santísimo, el Sagrario, ni una novena, ni coronía, ni nada. Pues ¿cómo vas a aguantar la cruz? ¿De dónde agarra las armas? Como dice el Evangelio, ¿no? Agarra todas las armas de Dios, Efesios capítulo 6, agarra todas las armas de Dios para que pueda resistir las maniobras del diablo. Entonces yo tengo que agarrar las armas también de Cristo. Tengo los sacramentos. Hay gente que lleva ya 8 o 9 meses sin confesarse. Entonces, llega una tribulación. Ay, es que esta cruz me está pesando. Pues, ¿cómo no te va a pesar si llevas casi un año sin confesarte? Si no haces rosario diario, ¿de dónde agarra la fuerza? Vas a renegar. Entonces, yo tengo que entender que esta puerta angosta y esta cruz que Dios me pide cargar, como ya lo leímos, pues obviamente se carga, pero tengo que tener armas para poder aguantar esto. Ahora, para mí algo muy importante también, yo creo que es entender, como lo he mencionado, aparte de meditar la pasión de nuestro Señor, pues entender que no debo de tener miedo. Entender que no tener miedo es muy importante porque, por ejemplo, Piñeiros, que es de Colombia, a mí me agrada mucho él, muchos lo han escuchado. Él una vez nos dijo aquí en México, que vino aquí a México, ¿sabes cuántas veces en la Biblia viene la palabra no tengas miedo? Y él dijo, 365 veces viene escrito la palabra no tengas miedo en la Biblia. O sea, ¿cuántos días tiene el año? 365 días. O sea, en pocas palabras, Dios nos está diciendo todos los días, cada día, no tengas miedo. ¿Por qué no tener miedo? Porque Jesús lo deja bien claro, mi yugo es ligero. Mi yugo es ligero. Entonces, el yo poder entender que el 99.99 lo hace Dios, ni siquiera lo hago yo, lo hace Él. Entonces, entender también que cuando medita la pasión de Cristo, puedes meditar el sufrimiento de los santos. Mucha gente dice, ay, es que pues yo no soy santo, pues ni los santos se crean santos. Ni los santos se creían santos, entender que también son seres humanos, fueron seres humanos, ¿no? San Pablo, San Agustín y San Francisco de Asís eran borrachos y mujeriegos. San Pablo era un sicario, perseguía a los cristianos para que los mataran. Entonces yo tengo que entender que pues ellos también fueron seres humanos como yo y como tú, pero llegaron a la santidad porque para eso estamos llamados. Y para llegar a la santidad no podemos llegar a la santidad si no es por la cruz de Cristo. Eso es entenderlo. Jesús dijo, sean santos como mi Padre es santo. Sin la santidad no verán a Dios. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué pasa? Que para llegar a esa santidad yo tengo que pasar por lo mismo que pasó Cristo.
Entonces, no puedo poner a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, allá, en una figurita, en una imagen, y yo acá. Soy diferente. No, tengo que unificarme a Cristo. Punto. No hay de otra. No es negociable. Los santos lo pasaron. San Pablo lo pasó también. Y él habla, no lo voy a decir, pero ustedes lo buscan, 1 Corintios 4 del 10 al 13, 2 Corintios 11 del 24 al 27, 2 Corintios 4 del 8 al 9, 2 Corintios capítulo 6 del 4 al 5 al 8 y al 10. O sea, San Pablo, todo esto que acabo de decir, habla de todo lo que él ha sufrido, más bien lo que él sufrió por amor a Cristo, por amor a Cristo. Entonces, hay una cosa que tenemos que entender que sí, y vuelvo a repetir, sí va a doler, claro, pero como dice Jesús en Mateo 11:30, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces sí es normal, hasta que lleguemos a un punto en que ya no nos va a doler. De hecho, llega un momento en que tú vas a pensar y decir, ay, yo me acuerdo que antes por cualquier cosa como esto, yo me enojaba, y ahora ya no me enojo. Y es raro, no es que no es raro, es que tú ya estás empezando a aguantar y a tener esa madurez espiritual porque has pasado pruebas, ¿no? Entonces, sí es como dejarlo, pues claro, y pues bueno, no sé si haya algo más aparte de esto. Sí, solamente recordar a nuestros oyentes, ¿no?, que el sufrimiento, el dolor es algo con lo que tenemos que lidiar toda nuestra vida, pero es diferente si lo aceptamos y lo hacemos con amor y unido al dolor y al sufrimiento de Cristo. Y recordemos también lo que nos decía David, este sufrimiento, este dolor que cumple estas características nos hace más fuerte, nos santifica, nos ayuda a cortar el purgatorio, nos asemeja a Cristo, nos da una madurez espiritual y es el único camino para llegar al cielo. Vamos a continuar después de este corte musical, pero también les invitamos a que compartan con nosotros sus mensajes al 098-400-3456 o si quieren llamarnos al 2838-998 si llaman fuera de la SUAY anteponiendo el 07. Quizás no pueda verte, no pueda tocarte, pero te siento tan cerca de mí. Con solo nombrarte, siento estremecer todo mi ser. Con tu presencia, ¿cómo negar que tú vives en mi corazón? Contigo no siento soledad, pues tú vives en mí, nunca me dejarás. Contigo no hay temor ni soledad, tu presencia en mí por siempre vivirá.
Y estamos de regreso ya en nuestro último bloque del programa Conversemos. Hemos escuchado esta canción hermosa de Celinés, Contigo. Y tenemos unos mensajes. Buenos días, bendiciones hermanos apreciados de Radio María. Soy Patricio y soy alcohólico anónimo de 38 años sin beber. Qué bonita reflexión del hermano que está compartiendo. No lo había visto de esa manera. Pensé que tan solo con dejar de beber bastaba. Muchas gracias. Les escribo desde Quevedo. Qué hermosa enseñanza. Amén, amén. Gracias Radio María por dar consolación en momentos que se está viviendo justo ahora, que necesitaba un comprender qué es lo que mi Señor Jesús me quiere decir. Dios es mi fuerza y me da los mensajes justo lo que necesito ahora. El Señor y Mamita María sigan bendiciendo a esta radio. Muy buenos días, soy Anita de Yaruquí. Tenemos un mensaje también que nos dice: me llamo María del Carmen, en honor a la Virgencita del Carmen, es como mis padres me pusieron este nombre. Y quisiera compartir esta historia de cuando yo hacía mi internado de psicología en un hospital. Una mañana, cuando los médicos pasaban visita en el piso de medicina interna, me di cuenta que Marco, un jovencito de 20 a 22 años con una enfermedad terminal, de las cuales las enfermeras hablaban y decían que el chico estaba muriendo y estaba solo ya que su mamá había salido a conseguir pintas de sangre. Él estaba solo. Yo insistía para que los médicos vayan a verlo, pero ellos dijeron que lo deje porque él ya estaba muriendo. Yo no tuve el corazón para dejarlo solo y me acerqué a él. Me tomó la mano y me pidió que le ayude. Yo no supe cómo ayudarlo, pero de inmediato vi en la cabecera de su cama una estampita de la Virgen. En ese instante recibí en mi corazón el recuerdo de las promesas de la Virgen del Carmen, que dice que lleva a sus hijos que portan el escapulario, los lleva al cielo. Fue entonces cuando yo me saqué mi escapulario y se lo impuse. En ese momento el chico suspiró profundamente y murió. Desde ese momento yo también comparto con todas las personas de esta devoción para portar el escapulario de la Virgen del Carmen, y la mayoría de personas también han tenido esta experiencia de que las personas pueden morir en ese momento en paz. Les invito a todas las personas, comparto esta historia y que es como un testimonio de vida, y quiero también invitar a todas las personas que en este mes, que es el mes de la Virgen del Carmen, vayamos al templo del Monasterio del Carmen, Parque de las Flores en Cuenca, entren en el templo, recen a la Virgen y aprovechen también para llevar un escapulario, portarlo y también que lo porten sus seres queridos. Con cariño, María del Carmen Campoverde, orgullosamente hija de mi mamita del Carmen. Bueno, y después de leer estos mensajes, vayamos, David, con los últimos minutos ya de nuestro programa. ¿Qué más podemos decir a nuestros oyentes sobre cómo vivir este sufrimiento como lo vivió Jesús? Bueno, pues brevemente, yo que hay una cita bíblica con la que también quiero terminar, que es una de las que nos va a dar esta cereza en el pastel, para poder entender esto que es lo que estamos hablando, que es Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 7. Yo que hasta para aprendérsela de memoria de tan hermoso que está. Dice: Hijo, no te pongas triste, porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Entonces, con esto podemos entender muchas veces que esto del amor al sufrimiento es un regalo y que es nuestro Padre el que nos corrige. Muchas veces, a veces si yo peco con la lengua, si a veces yo soy soberbio y siempre tengo que tener la razón, Dios puede permitir una humillación en mi vida para que le baje 3 rayitas. Entonces yo tengo que entender que a veces Dios me ama tanto que la cruz también no nada más es para ofrecer, sino también porque eso me corrige en mi defecto de carácter. Entonces, quiero recalcar algo muy, muy importante, y con esto voy a terminar. Yo mencioné que necesito armas para poder aguantar la cruz. Para mí, como dice la Virgen Medjugorje, son 5 piedritas que necesito, que ustedes ya las sabrán, pero voy a especificar de una piedra para vencer a ese Goliat
y aguantar el sufrimiento. Para mí, le voy a dar más plus a la Eucaristía diaria. Yo, cuando voy a dar pláticas en retiros grandes, les digo, levante la mano quien cree que Jesús está en la Eucaristía. Y todos levantan la mano, todos. Pues claro, somos católicos. Le digo, bájenla. Ahora, quiero que sean honestos, porque acuérdense que Satanás es padre de toda mentira. Levante la mano quien va a misa a diario. Cuando yo veo que puedo contar a las personas como unas 20 personas, 30 personas, y hablo de 5,000 personas con las que tengo enfrente de mí, me duele. Y yo les digo, si ustedes creyeran que Jesús está en la Eucaristía, irían todos los días, pero no lo creen. Yo fui protestante y las iglesias las vi vacías. Las 4 veces que he ido a España y entro a las iglesias, de lunes a viernes, están vacías. Los sagrarios vacíos, el Santísimo expuesto, no hay nadie, 2, 3, 5 personas. Nosotros ya no creemos que Jesús está ahí y es una lástima. Si yo te dijera, oye, Jesús se te va a aparecer durante un mes, todos los días a las 6 de la mañana, y vas a poder verlo, abrazarlo, tocarle las llagas, platicar con él, ¿estarías dispuesta a verlo? Claro que todos harían el esfuerzo por estar a las 6 de la mañana y ver al mismo Jesús como se le apareció a Santa Margarita María Alacoque o a Sor Faustina Kowalska. Y yo les digo, ¿pero qué es más importante? ¿Verlo o consumirlo? Pues consumirlo. Y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo te puedes hacer llamar católico si buscas de pretexto cualquier cosa para no comulgar todos los días? Hablas de Dios, levanta las manos, quieres que tu familia se convierta y tú aguantas la cruz de Cristo, pero tiene la parroquia a 2 cuadras y no vas. O tienes facilidad porque tienes carro y no vas. ¿Cuándo te has dado a la tarea de investigar un estudio de mercado donde hay una parroquia y qué horarios para acomodarme y no faltar ni un día? Entonces, muchas veces es que no aguanto esta cruz, pues claro, porque no haces nada. No haces nada, es la realidad. Como dijo el hermano de AA, que yo también soy AA también, practico los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Yo les digo cuando voy a los anexos, centros de rehabilitación, no creas que porque dejas de beber y de drogarte, ya te fuiste al cielo. Esta es mi obligación. Mi deber es ser santo y amar a Dios y servirle, como dice San Ignacio de Loyola, que para lo único que estoy yo aquí es para amar, servir y adorar a Dios, no estoy para otra cosa. Pero si yo no comulgo, ¿de dónde voy a agarrar las fuerzas? Si yo no comulgo, si yo no recibo la Eucaristía diaria, no hago rosario diario, ¿cómo yo pido milagros? Señor, escúchame. Es que no es un Dios a mi medida. Yo no voy al supermercado agarrando qué mandamiento de los 10 me gusta y qué no, y lo dejo en el carrito y otro sí lo echo al carrito. O sea, no es así. O hago la voluntad de Dios o no la hago. Por eso Jesús dice, o frío o caliente, los tibios los vomito. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama. Y San Pablo lo mencionó también. En la misma mesa no puede comer Jesucristo ni Satanás. Yo no puedo decir, Dios te amo con todo mi corazón y me estoy masturbando. Dios te amo con todo mi corazón y vivo en unión libre, en fornicación, rompo el 6º mandamiento. No puedo. O todo o nada. Entonces yo tengo que entender que el cargar la cruz, muchas veces la gente piensa que estoy cargando una cruz que Cristo está permitiendo. No, es que esta depresión que tú tienes es porque no has perdonado. Porque tú no has dado el perdón, y el hecho de que tú no puedas abrazar a tu papá o a tu mamá, porque no puedes, es porque todavía hay resentimiento en ti. Entonces empiezas a sufrir gastritis, colitis, úlcero, te llega un cáncer, ay, Dios me lo mandó. No, espérame. Muchas de las enfermedades también tienen que ver es por la cuestión de cómo yo estoy espiritualmente. Entonces yo tengo que aprender en este programa a discernir las cosas, si vienen de Dios o yo me las estoy provocando. Y para poder aguantar, necesito Eucaristía diaria, rosario diario, y adicional puedes lo que tú quieras. Pero como dije, pero que todo empiece a través de una confesión de vida, de vida.
Entonces, pues esta es mi participación y de verdad agradezco a Dios y a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias, David. En realidad ha sido una enseñanza que nos ha llegado al corazón, una enseñanza que si es que abrimos ese corazón a tus palabras, pues dará mucho fruto para la gloria y la honra de Dios. Una de nuestras oyentes nos ha pedido que compartamos esta cita bíblica, Filipenses 1:29, que dice: porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y es así, retomando el tema, pues todos vamos a sufrir de una u otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Así es, y bueno, también recordarles a todos que el sufrimiento también, bueno, si bien el día de hoy hemos hablado del sufrimiento, tal vez a modo de enfermedad, también hay personas que aún están sufriendo porque son acechados por el peso de algún pecado, de algún vicio del que no pueden salir. Retomar estas palabras de David y decirles que lo primero es la confesión de vida y sobre todo, la Eucaristía diaria y el rosario diario. No hay ningún poder más grande que el poder de Dios y el amor de nuestra Santísima Virgen María. Entonces, estas palabras también para aquellos que sabemos que son tres los enemigos del alma: mundo, demonio y carne, y muchas veces pensamos que son más fuertes que nosotros, pero ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Les esperamos el siguiente sábado a todos nuestros amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a David, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, David, y esperamos que no sea la última vez que nos puedas acompañar en un programa con una de tus enseñanzas. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Y con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Buenos días.